no puede decirle a Dios cuándo hacer qué. ¿Sabe qué? Dios sabe justo cuándo hacerlo. Dios sabe exactamente cómo cambiar las circunstancias de su vida y sabe cuándo es el mejor momento de hacerlo. Sabe cuándo tendrá el mayor impacto en su vida. A menudo la gente cree en Dios, confía en Dios y le agradece a Dios. Él ha contestado su oración en otras cosas y ahora le piden algo más y Dios guarda silencio. Mire, Dios solo guarda silencio cuando prepara algo maravilloso. Hoy en el programa, En Contacto, el por qué flaquea nuestra fe. Todo el mundo tiene fe. La diferencia es que algunas personas tienen gran fe, otras personas tienen poca fe, y algunas personas tienen una fe con muchos y muchos altibajos. Creen algo hoy, no pueden creerlo mañana. Y si les pregunta, pues, ¿qué es la fe? Para quienes somos creyentes en Jesucristo, sabemos que la fe es la convicción plena de que Dios hará lo que ha prometido. Eso es la fe genuina, la convicción plena de que Dios hará lo que ha prometido. Sin embargo, a veces surgen situaciones en las que dudamos de Dios. Vemos la situación o lo que parecieran ser los hechos y pensamos, eso no puede pasar. Dios no está ahí. Y a menudo Dios está haciendo justo eso. Todos nosotros pasaremos por situaciones y circunstancias donde nuestra fe será probada, de eso no hay duda. Y cuando Santiago escribe su epístola, breve pero muy práctica, se dirige a personas que enfrentaban situaciones muy extenuantes, persecución y toda clase de adversidad que pasaban, y en los primeros versículos capta nuestra atención al hablar de la fe que no es firme, que tambalea. Lo creo hoy, pero como me siento hoy, no creo que sea cierto. Así que le invito a Santiago 1. Juntos leamos los primeros 8 versículos y veamos el principio aquí. Comienza con Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud, sufrían persecución. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, lo que dice Santiago es simplemente esto. Una de las razones por las que a la gente no le va muy bien, quizás no tienen lo que Dios planeó que tuvieran, no les dan el ascenso que creen que merecen, o tal vez no han sido sanadas, o lo que sea. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense pues que recibirá alguna cosa del Señor. ¿Qué es ser de doble ánimo? Alguien de doble ánimo, si puede, no estoy seguro. ¿Realmente lo creo? Bueno, tengo mis dudas. Va de un lado a otro. Y todos pasamos por situaciones donde al principio le creemos a Dios lo que Dios está haciendo y quizás pasa algo que nos hace dudar. Ahora, dudar de Dios no es pecado siempre y cuando busquemos saber la verdad, porque hay situaciones y circunstancias que nos hacen detenernos a pensar un momento. ¿Estoy entendiendo bien esto o no? ¿Es Dios realmente quien dice esto o no? Todos tenemos esos momentos, pero no deben durar mucho, porque dice la Biblia que somos hijos de fe, y ya que somos hijos de fe, debemos creer que Dios hará exactamente lo que dijo que haría. Entonces le pregunto,
¿Se considera usted un creyente genuino y verdadero, no solo para salvación, sino cree en Dios? ¿Cree que Dios es quien dice ser? Mire, tiene firmes convicciones de que Dios contesta su oración y le escucha y es paciente con usted y le perdona sus pecados. En otras palabras, ¿es usted incrédulo o un creyente firme? Debemos saber dónde estamos. Y he pensado en eso y he considerado el por qué dudamos. Y usted puede ser creyente por años y años y de vez en cuando surge algo y le hace pensar, un momento, Señor, he confiado en ti por años y años, ¿por qué esto? Entonces quisiera que pensara en esto. Cuando confiamos en Dios y surge algo que va contra nuestro razonamiento humano, somos propensos a dudar. Y un buen ejemplo bíblico de eso es cuando Pedro caminó sobre el agua. Jesús lo llamó y él caminó sobre el agua. Y dice la Biblia que de pronto vio las olas, o sea, quitó los ojos del Señor y comenzó a hundirse. El razonamiento humano dice que no se camina sobre el agua. Entonces, al pensar humanamente en eso, comenzó a hundirse. Luego piense en esto. La idea misma de que cada domingo diezmamos de lo que Dios nos ha dado en la semana mediante nuestro empleo, ahora, eso no compagina con el razonamiento humano. Entonces entiendo por qué la gente no lo cree, pero lo que quisiera que entienda es esto. Usted no le cree, al no creerlo, no cree que Dios pueda hacer lo que hará. Y por eso Santiago lo dice tan claro. Dice, quien duda de Dios, que no piense que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sabe por qué sufren algunas personas? No le creen a Dios. Si se deja llevar por el razonamiento humano, perderá lo mejor de Dios en su vida. Perderá lo mejor que Dios tiene. Porque en ninguna parte de la Biblia dice, todo lo espiritual será razonable. Desde luego que no. Creo que una de las principales razones es el conflicto con la mente humana. Número 2, es cuando permitimos que nuestros sentimientos nos dobleguen. Si le digo el próximo domingo, quiero que venga y hable por 10 minutos y dé su testimonio. Oh, no me sería posible hacer eso. Si puede, no quiere porque no le cree a Dios. O sea, lo que Dios nos llame a hacer, Él se compromete a facultarnos para hacerlo, sea lo que sea. Así que el concepto de sentirse indigno, incompetente y tener temor a las críticas, etc., usted o bien le cree a Dios o no le creerá. Mire, la vida cristiana no es la vida normal, sino anormal. Es Dios santo obrando en quienes lo han aceptado como Salvador y permite que obre y demuestre su gran poder en su vida. Pero Dios nos advierte, si dudan, no esperen recibir nada. Ahora, eso no significa, mire, eso no significa que no se pueda dudar un poco de algo, pero hay que confrontarlo, porque quizás todos nos topemos con algo imprevisto que no habíamos considerado ni planeado, y de inmediato pensamos, bueno, Señor, esta parece ser la acción correcta, pero le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Y quizás Dios le pida que haga algo totalmente ilógico. Si le cree a Dios, mire, le obedecerá. Y que alguien diga que le cree a Dios y no le obedece, está totalmente engañado. Entonces es algo sencillo, pero es la ley de Dios. Así que si me dejo llevar por mis sentimientos, temor a la crítica, temor a lo que pase, ¿sabe qué? Debemos vivir por fe, no por temor. Otra razón por la cual tenemos un problema con eso es que enfocamos en las circunstancias. Digamos, por ejemplo, que tiene una deuda, y esa pequeña deuda en verdad le inquieta. Y lo que pasa es que se acuesta pensando, tengo que salir de esa deuda. Se levanta pensando en eso. O sea, mire, mientras más se enfoque en algo, aumenta más y más, y a veces algo pequeño se vuelve como una montaña, porque solo se enfoca en eso. Enfóquese en Dios. Y piense en esto, todo no importa cuán grande sea, al enfocarse en Dios, nada, porque Dios puede manejarlo todo. Cuando comienzo a creer que Dios puede manejarlo todo, no importa cuán grande sea el asunto, comenzaré a verlo a la luz de quién es Dios,
y sé que Dios puede manejarlo todo y cualquier cosa. Pero si comienzo a dudar y a enfocarme en eso, y sigo pensando en eso, y pienso en eso, no es que no pueda resolver problemas en la vida, ni confrontar asuntos que puedan ser de gran provecho en cierto grado, pero el asunto es no preocuparse. Si se preocupa y angustia, no confía. Y como creyentes tenemos la convicción plena de que Dios está con nosotros en todas circunstancias de la vida. Otra razón es que no conocemos los caminos de Dios. Y creo que ahí está la mayoría de los creyentes, desconocen los caminos de Dios. Un buen ejemplo de esto es cuando Lázaro estaba enfermo, a punto de morir. María y Marta llamaron a Jesús. Bien, ¿qué sería lo normal que esperaría de Jesús si uno de sus mejores amigos estaba muriendo? Que les dijese a sus discípulos, vamos pronto, veamos qué le sucede a Lázaro. No lo dejó morir. No lo hizo razonable o lo normal. Pero si les preguntara a María y Marta 3 días después de la resurrección, ¿preferirían que Jesús sanara a su hermano o lo resucitara? ¿Qué cree que hubieran dicho? Que lo resucitara. Pero mire, no parecía ser lo razonable y ellas se enojaron. Las dos se enojaron. ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no viniste? Porque él tenía algo mejor en mente. Mire, preste mucha atención a esto. ¿Cuántos tienen un reloj? Levántelo. Bien, espiritualmente hablando, cuando usted vive la vida cristiana y escucha a Dios, tiene que deshacerse de esto y de su calendario, porque el tiempo de Dios no es el nuestro, su tiempo no es el nuestro, hay que deshacerse de esto. Ahora, no tire su reloj a la basura hoy, pero la cosa es esta. No puede decirle a Dios cuándo hacer qué. ¿Sabe qué? Dios sabe justo cuándo hacerlo. Dios sabe exactamente cómo cambiar las circunstancias de su vida y sabe cuándo es el mejor momento de hacerlo. Sabe cuándo tendrá el mayor impacto en su vida. A menudo la gente cree en Dios, confía en Dios y le agradece a Dios. Él ha contestado su oración en otras cosas y ahora le piden algo más y Dios guarda silencio. Mire, Dios solo guarda silencio cuando prepara algo maravilloso. Y no es que se haya olvidado, no es que Dios no haya escuchado, es solo que Dios no lo hace cuando creemos que debería de hacerlo. Y si Dios no cuadra con mi horario, creo que Dios no me ama, no le importo, aunque hago esto por Él, hago aquello por Él, etc. No. Dios no cambia. Dios sabe justo cuándo necesitamos lo que necesitamos. Y sabe la mejor forma de darlo. Y a veces su forma de proveer es una sorpresa maravillosa. Viene de una fuente que nunca habíamos ni pensado. No podemos limitar el tiempo de Dios, ni decirle cómo contestar esa oración o lo que sea. Luego, una de las principales razones por las que flaqueamos en la fe es esta. Mire, nos sentimos culpables por pecados pasados. Tal vez haya sucedido ayer, pero lo más probable es que haya ocurrido hace mucho tiempo. Bien, ¿cuándo ocurrió? Bueno, sucedió hace 5 o 7 años. ¿Le pidió a Dios que le perdonara? Sí, lo hice. Bueno, se lo he pedido desde entonces. Un momento. ¿Quiere decir que le pidió perdón cuando pasó? Sí, lo hice. ¿Y le ha pedido perdón por 5 años? Sí. ¿Por qué le ha estado pidiendo perdón a Dios durante 5 años por algo que ya le pidió una vez? ¿Le escuchó? Bueno, quizás no. Claro que sí. Mire, la culpa es un gran peso. Y si no sabe confrontar la culpa, ¿qué sucede? Satanás la pone sobre usted. Y allí la afrontará día tras día tras día. Y le pide a Dios que le perdone. Permítame preguntarle. Si usted es salvo y le pide perdón a Dios, ¿acaso Dios no le perdona? El problema es que usted no se perdona a sí mismo. Lo que pasa es que nos sentimos culpables, no podemos con la culpa. Le pedimos perdón, lo acogemos y seguimos adelante. No significa tomar el pecado a la ligera, porque el pecado trae consecuencias. Y no digo que si peca contra Dios y le pide perdón, no tendrá consecuencias. No he dicho eso.
Dije que Dios le perdonará. Mucha atención. Algunos pecados traen consecuencias que en algunas situaciones perdurarán por toda la vida. Significa que no ha sido perdonado. No es que no ha sido perdonado, quiere decir que hay consecuencias. Entonces, ¿qué causa esas dudas? Y creo que estas son algunas razones. Ahora el asunto es este. Podemos hablar de las consecuencias, pero todos sabemos cuáles son. La pregunta es cómo corregirlas. ¿Cómo confrontar las cosas que surgen en nuestra vida o que nos ocasionamos? Y pienso en varias cosas. Debemos hacernos 7 preguntas. Es sencillo, pero cierto. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿De dónde proceden estas dudas? Si dudo de Dios, ¿de dónde proceden estas dudas? ¿Vienen de la verdad de la palabra de Dios? ¿O vienen como resultado de cómo me siento? ¿O de lo que alguien más haya dicho? La segunda pregunta es, ¿me ha fallado Dios en el pasado? Le pregunto esto. ¿Cuántos dirían que Dios les ha fallado en el pasado? Levanten la mano, si Dios le ha fallado. Bien, Dios no le ha fallado. Él nunca le falla a ninguno de sus hijos. Entonces pregunto, si dudo, debo preguntarme, ¿me ha fallado Dios en el pasado? La tercera es, ¿no prometió Dios suplir todas mis necesidades? Sí, lo prometió. La mayoría de la gente al leer la palabra de Dios cree lo que dijo Pablo. ¿Mi Dios suplirá qué? Todas mis necesidades, ¿conforme a qué? Conforme a su gracia, amor y suficiencia para con nosotros. Dios hace la promesa. Si tiene una necesidad que Dios no ha llenado, quizás sea una de 2 razones. Número 1, está fuera de su voluntad. Dios no contestará su oración mientras esté fuera de su voluntad. O está pidiendo algo que definitivamente no es su voluntad, o le pide en un momento en el cual Dios no está listo para dárselo. Entonces pregúntele, Señor, ¿qué sucede en mi vida? ¿No me has fallado? ¿Ha dicho Dios que supliría todas nuestras necesidades? Sí, así es Dios. Él suplirá nuestras necesidades por toda la Biblia una y otra vez. Hay muchos ejemplos de Dios supliendo necesidades. Y todos podríamos dar testimonio de cómo Dios ha suplido grandes necesidades en nuestra vida. Sí lo hará. Sigue la pregunta. ¿No me ha dado Dios la ayuda del Espíritu Santo para ayudarme a creer en Él y capacitarme para hacer lo que me pida? Así es. Al aceptar a Cristo como su Salvador, la Biblia dice que el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, vino a su vida y le selló como Hijo de Dios hasta que Dios le llame a su presencia. Sellado por el Espíritu Santo. Mire, no es por cualquiera, no cualquier sello. ¿Le selló con qué? Con la presencia del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, los creyentes, somos sellados hasta el día en que muramos, cuando Dios nos llame a su presencia. El sello de su Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Esa es su promesa. Por tanto, siendo eso cierto, tengo al Espíritu Santo, como dice la Biblia en Juan, que es nuestro maestro, nuestro guía. Él es quien nos consuela y nos guía. Él nos mostrará el camino. Él nos guiará debidamente, contestará nuestras oraciones, nos mostrará cómo orar. Tenemos esa promesa si confiamos, si creemos en Él. Y luego, otra pregunta ¿es esta una de esas encrucijadas en el camino que pudiera costarme toda una vida de lamento por mi incredulidad? Escríbala. ¿Es esta una de las encrucijadas en las que me pregunto qué debo hacer? Señor, ¿qué quieres que haga? No le pregunto a mis amigos, le pregunto a Dios, ¿qué quieres que haga? Y piénselo. Todos llegamos a esas encrucijadas, y en algunas de ellas no hay vuelta atrás. O hace lo correcto o pasa el resto de su vida con las consecuencias. Dirá, ¿ese fue su caso? No, no es solo mi caso, es un principio. Hay momentos, hay estaciones, hay encrucijadas en la vida de todos. Quizás sea grande o pequeña, pero es una encrucijada. Y su decisión determinará su destino y lo que pase en su vida.
Seguir dudando de Dios es pecado. Peor que eso, no solo es un pecado, es un desastre. Y tal vez usted diga, bueno, supongo que metí la pata hace tiempo. ¿No está de acuerdo en que pagó el precio? ¿Que hay consecuencias que desearía nunca haber experimentado? Eso es cierto. ¿Le perdonará Dios? Sí. Bien, ¿qué pasa si Dios me perdona? Pasa esto. No importa quién sea, dónde esté, qué edad tenga, lo que haya perdido. Dios le tomará donde está. Le perdonará su pecado, lo limpiará, escribirá su nombre en el libro de la vida. Si aún no es salvo, o si ha sido salvo pero ha vivido en desobediencia muchos años, ¿le perdonará Dios? Sí. ¿Hará que todo esté bien? Sí. ¿Hará posible que usted lo recupere todo? No. Hay consecuencias del pecado para las cuales no hay vuelta atrás. Perdonado sí, consecuencias siguen allí. Si es sabio, aceptar a Cristo como su Salvador ahora mismo. Mi oración por usted es simplemente que le pida perdón de sus pecados y le salve y que rinda su vida a Dios y le diga que quiere que Él gobierne todos los días de su vida. Dios lo hará de inmediato si se lo pide. Padre, cuán agradecido estamos por tu amor incomprensible. Haz nuestra fe sólida, inamovible, incambiable, inquebrantable, unida por completo a ti. Sabemos que toma tiempo desarrollarla, pero aquí estamos, Señor. Te pido que el Espíritu Santo haga que sea sencillo. Confesión, arrepentimiento, alejarnos de una vida de pecado y rendirnos a Cristo. Esa es la mejor forma, la única forma de experimentar vida eterna. Felicidad y gozo y paz, aun en medio de las pruebas de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. Estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.